Aquí estamos de vuelta. Gran placer en saludar a las personas que nos acompañan en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Aquí ingresando a la parte cuarta, titulada Canción de cuna de Elisa La Rosa Inesperada. Una nueva partitura musical, un nuevo paisaje sonoro va a acompañar el regreso de Elisa a su barrio, a su abuela Rufina, luego de haber estado en el máximo de los peligros en Tilcara, luego de haber sido salvada a través del torrente de la leyenda por la niña con la que ha conversado en la piedra antes de salir, finalmente la vuelta, ¿no? Un modo particular que tiene la novela, de hacerse a sí misma a través de estos intertextos musicales. La cumbia de Naranja Dulce, la cumbia que está en su sangre, de su mamá y su papá, y que ella ha bailado frenéticamente en la fiesta que la llevó al rapto, y luego el encuentro con esa otra cultura, con esa otra música, con los instrumentos, con el erque, con la quena, con el carnavalito. Y ahora volvemos aquí a su casa y la clave musical que la trae es la canción de cuna, ¿no? Eso, aquí nuestra temática del año, nuestro eje vertebrador, las maternidades, cobra plena fuerza, se nos presenta como la clave indicada para ir acompañando el final de nuestra novela. Como ustedes saben que la novela es una novela ilustrada, como está toda esta obra de Bodoc tan bella, también aquí en la canción de cuna se inicia con esta ilustración. Tiene un epígrafe que canta esta canción de cuna y todas las personas que leen empezarán a refrescar, ¿no? A sentir sus propias canciones de cuna, tanto las que les cantaron como las que cantaron, y se va a producir un concierto entre todas las personas que leemos, ¿no? Y nuestras canciones de cuna. Duérmete pequeña, duérmete, que viene el rey conejo a llevarte al tren y pide la sola condición que Juana esté dormida para la excursión. Como si hubiera perdido la razón, a veces sí, a veces no, y tras eso andaba Rufina creyendo por momentos que su nieta estaba loca. La firmeza acompañó a Elisa durante el viaje de regreso y le duró hasta que entró al rancho, al olor de su vida entera. Fue derechito a la cama, se acostó y durmió un día completo dando gritos en mitad del sueño, ¿no? Ya se sobreadaptó para subirse a ese colectivo y regresar, y ahora está dejando salir el horror de lo vivido, el dolor, todo el miedo del mundo, ¿no? Como titulamos la anteúltima entrega. Rufina no le preguntó nada. No lo haría en circunstancias normales, mucho menos frente a un misterio. Vieron que ellas no son muy de charlar. Ni Elisa ni Rufina. Interesante, ¿no? Los modos de dialogar, si es a través de la palabra, si se le puede poner palabras al dolor, si no, si contar ayuda, si no ayuda. Todo esto se va a desencadenar también para nosotras. Hay mucha mediación para la escuela secundaria, para los terciarios que ha trabajado hasta ahora y que, bueno, hace esas preguntas, ¿no? Verdaderamente después de un trauma, de una vivencia tan violenta, bueno, el silencio, qué lugar ocupa, qué lugar ocupa la confesión, ¿no? o el hablar de ello. Los síntomas más evidentes de la profunda confusión de Elisa se manifestaban en el lenguaje y en su frontera el silencio, claro. No solamente lo que decía, sino sobre todo lo que no decía. Elisa y el lenguaje mantenían una relación fuera de lo común, algo entre ellos dos, un espacio donde no entraba nadie. Me voy a trabajar, Eli. Y parece que la Eli le contesta a la vieja cuando parte. Vieja, tu patrona habla al revés, ¿no? Recuperando esta idea de que el diablo, ¿no? Habla al revés, de que hay que decodificar los mensajes al revés. Se acordarán también en estos intertextos musicales tan valiosos, como se decía que en las letras del rock eran satánicas y había que decodificarlas al revés, ¿no? Es notable el trabajo, la investigación tan profunda como en toda su obra, pero aquí con estos intertextos musicales, hasta dónde lo lleva. ¿Se acuerdan que tuvimos la letra de Los Redonditos de Ricota, ¿no? Ella ha investigado todas las partituras sonoras. Hay un momento literatura, música clave en la historia de la literatura después de Elisa La Rosa Inesperada.
Y la abuela le dice, te compré unas revistas usadas para que leas cuando la deja en la casa, ¿no? No, no quiero, Rufina. En las revistas hay hombres muertos. Esas eran las cosas que dejaban a Rufina estática y murmurando, ¿no? Aterrorizada porque no sabe cómo afrontar. También la villa murmuraba sobre el asunto, siendo mayoritaria la opinión de que Elisa Vilte se había vuelto con los tornillos flojos y más repugnante que nunca. Vieron que ella tenía fama por ser callada, por no meterse con nadie, por hablar poquito, por ser rubia. La rubita, ¿no? La consideraban altanera, agrandada. Por suerte no era así todo el tiempo. Muchas veces Elisa estaba bien y hablaba como antes de irse. Vieja, ¿qué le pasó al cuaderno? ¿Qué tiene? Bueno, como si lo hubiera agarrado una tormenta. Y la humedad debe ser. Ponelo abajo de unos ladrillos y... Elisa se conformó con menos. Lo estiró con las manos y lo golpeó para sacarle el polvo y enseguida lo abrió en la primera página y leyó. Ya nos va a recordar cómo había inaugurado este cuaderno, ¿no? Famoso cuaderno de Beatriz. Mirar al otro lado del que todos señalan que es allí donde crece la rosa inesperada. Ojalá puedas cumplir el consejo de este gran poeta. Con cariño, Beatriz. ¡Wow! Recuerdo allá. Lo cerró enseguida y volvió a ponerlo en su lugar. Apenas supo que la hija de Naranja Dulce estaba de regreso, Leandro empezó a rondar el rancho. ¿Se acuerdan que, bueno, ellos creían, les parecía, habían pensado que eran novios? Pasaba por allí innecesariamente, ¿no? Todo el tiempo la rondaba, hasta que un día finalmente la encontró. Si le hubieran preguntado a Leandro cuánto tiempo se había ausentado Elisa Viltes, no habría sabido dar una respuesta clara. Pero mirando el rostro de la chica parecía mucho tiempo, o por lo menos un tiempo distinto al de cada día. Linda como siempre, aunque con la piel ligeramente amarilla. Elisa contestó el saludo. Hola, hola, ¿estás por salir? Los dos iban por el mismo lado, así que caminaron juntos. ¿Vas para el centro? No, voy a planchar. ¿Lejos? En Junín, pasando San Lorenzo. Si querés te acompaño. Bueno, tenían varias cuadras por delante y Leandro se puso alegre de repente. Pero el pibe no tenía la compostura de Rufina, incapaz de entrometerse donde no la llamaban. Pero él pregunta, claro, ¿cómo te fue? Bien. Me dijeron que estabas en la casa de una tía. Sí, al principio, después viajé. Viajar, viajé, viajé, palabras que en la villa carecían de trivialidad. ¿Por dónde? Fui a un lugar que se llama Tilcara. Visto desde fuera, era posible desentrañar el mecanismo de Elisa, que se repetía de manera idéntica. Al principio, cuando alguien le hacía preguntas acerca de su viaje, se resistía a responder, pero pasado cierto límite, relacionado quizá con la insistencia del que preguntaba, ella empezaba a hablar. Contaba, se confundía. Y Leandro fue insistente. ¿Es lindo ahí? Tiene cerros, pero hay muchos bobos. ¿En serio? Sí, en serio. El pibe no quería que de pronto la rubita se retobara y quisiera seguir sola. ¿Sabe? Claro, que preguntarle para no meter la pata, que Leandro ya la había metido varias veces. ¿Fuiste a trabajar? Le pregunta, ¿no? Más o menos, dice ella. En ese punto Elisa entró al remolino. Bueno, sí, trabajé de cocinera en la casa de unos ricos. Me tomaron tanto cariño que querían que me quedara a vivir con ellos. Pero yo pensé en Rufina y me volví. Tenían una cocinera que hacía de todo, hasta pavo me sirvió un día. ¿Vos probaste el pavo? Es asqueroso. Qué belleza, Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Y te tenían para el planchado? Sí. Y también para matar las moscas. Llegaron a la casa donde Elisa había encontrado trabajo por horas. Es acá. Leandro no iba a darle un beso, pero Elisa se lo pidió. ¿Después nos vemos?, preguntó. Oneu, contestó Elisa. ¿Qué es eso? Bueno, en el idioma de los diablos, ¿no? Oneu, bueno. Empieza a hablar, esto de hablar al revés, ¿no? Como el diablo, como Satán. Medio loca, rubita, repugnante, hija de Naranja Dulce, nada era importante.
Leandro cruzó el parque Garay de regreso a la villa creyendo una vez más que tenía novia, ¿no? ¿Se acuerdan la noche que ellos tuvieron intimidad? Que él estaba seguro que tenía novia. De nuevo Elisa Viltes, artista en el arte del planchado, que además cobraba poco, consiguió trabajo con facilidad. Muy pronto tuvo varias casas y pudo ayudarle a Rufina. Tanto le pedían que tomó los sábados a la mañana, en la casa de los Aragunde. En ese recorrido empezó a verlas, la mujer y su hija pequeña. Algunas veces estaban dentro de la librería, otras veces, si no tenían clientes, jugaban en la vereda. Cuando Elisa la saludó, ambas respondieron con entusiasmo. ¿Cómo te llamas?, le pregunta la niña la pregunta de la niña la detuvo, perdón. ¿Cómo te llamas? La pregunta de la niña la detuvo. Elisa, yo me llamo Juana y tengo 5 años. ¿Ve? Acá tienen el epígrafe de la canción de cuna. De ese modo, por intermedio de una niña, comenzó la relación con La Puebla, una librería de culto alejada del circuito comercial. Cuando Elisa se paraba en la vidriera a mirar los libros, la dueña del local le sonreía. Las dos mujeres hablaron del clima. Elisa le contó que trabajaba cerca y Mónica quiso saber a dónde, con los Aragunde. Mónica los conocía. Elisa preguntó, ¿es tu única hija? La única, pero vale por 4. Entonces llegó la pregunta implacable, ¿a dónde vivís? Elisa dijo la verdad, en la villa. Y la mujer no se apartó ni un milímetro. ¿Te gustan los libros? Sí, leí como 20 que me dio la voluntaria del hogar. Qué bueno, cuando quieras podés entrar y leer acá. Empieza también un nuevo territorio, un nuevo vínculo, ¿no? de relaciones con estos espacios poéticos, y en este caso la librería La Puebla. También hay mucho material preguntando, indagando sobre esta decisión, ¿no? de la autora en este cuarto capítulo, cuando Elisa empieza a recuperar su propia vida. Son los libros, una vez más, quienes la empiezan a salvar, a rescatar, ¿no? Esta metaficción, vamos a ver, esta metaescritura, escribir en ese cuaderno para salvarse. Pasaron varias semanas hasta que Elisa se animó. Ese sábado salió más tarde porque los Aragunde habían vuelto de viaje con una parva de ropa. En La Puebla había 2 personas más, un hombre canoso y una mujer gordita, que Elisa imaginó clientes. Juanita la vio antes que nadie y corrió a abrazarla. Era un momento decisivo, Elisa lo sabía bien y estaba nerviosa, porque una cosa es invitar a alguien con un liviano vení cuando quieras, y otra cosa es que esa persona aparezca. ¿O no le había pasado eso a su tía? Por suerte, la sonrisa de Mónica no mostraba ningún arrepentimiento. Hola, Elisa, pasá. Y enseguida, ¿viniste a leer? Elisa traía pensada la respuesta. Un libro que se llama Música Mala, pidió, como si en una librería estuviesen todos los libros del mundo. Mónica se quedó pensando, no conocía ese título, y se dirigió al hombre que husmeaba en un estante. ¿Guerre, conocés Música Mala? Sí, la de Diego Torres. Dale, che, ¿ves? Continúa la partitura musical. Mónica no quería avergonzar a sus invitados. Es un libro que pide Elisa. Elisa. La mujer de la librería usó su nombre. No dijo piba, no dijo chica. Dijo Elisa, su nombre, Elisa. El hombre tampoco sabía. En cambio sabía la mujer que hojeaba un libro del mesón de ofertas. ¿El de Alejandro Rubio? La pregunta iba dirigida a Elisa, que se encogió de hombros. No sé, no me acuerdo. Juanita y Mónica Bestard, sus amigos. Guerre, de unos 50 y pico, Diana, regordeta. Ellos pasarían a ser parte de los sábados, de la música, de la batalla de Elisa contra los demonios que habían hecho nido en su cuerpo. Esta cuarta parte ya no están como narradores titulando los capítulos Elisa y Abel Moreno, claramente, sino que los capítulos se titulan o aparecen con los epígrafes de todas las canciones de cuna. Entonces empieza a meter esta clave. La pequeña Juana compra este gran papel de invitarla a la vida, ¿no? De llenarla de vida a Elisa. Y esta es una nueva red de amigos a través del libro que Elisa va a encontrar y que van a ser también
van a tener en la novela va a empezar a tener otro tono, ¿no? Se va a empezar a mover en otros planos. Por eso, hace unos días cuando estaban tan preocupadas, les digo, Elisa sigue siendo una novela muy luminosa, una novela que espera encontrar los resquicios de luz, ¿no? Los espacios, sin dejar de empatizar profundamente, narrar líricamente las mayores injusticias y poner al diablo capitalismo ahí listo para siempre al acecho, ¿no? Sin embargo, también la novela tiene estos gestos, estos volúmenes preciosos de otras músicas que rescatan, que amigan, que unen, que abrazan, ¿no? Entonces voy a leer ahora el epígrafe que le da inicio a este capítulo, el segundo de esta cuarta parte. Es el tren de turrón, las ruedas de bombón y pintado con zamballón. Leandro empezó a ir al rancho cuando Rufina no estaba. Bueno, ya nos ponemos un poquito contentas. Siempre era igual. Elisa lo recibía en silencio y caminaba hasta la cama para un amor suave y triste. Cada vez le pedía que no cerrara los ojos. ¿Por qué? Me da miedo. Solamente una vez Elisa intentó una explicación. ¿Y si cuando los abrí son rosados? Leandro, los monstruos de Elisa son tremendos, porque ¿no? Ella tiene todos los varones que la raptaron, todos los que intervinieron, que le pegaron, que no, estuvieron a punto de llevársela. Y ella está atormentadísima, pero bueno, en parte a favor, Leandro ya la considera una persona especial, ¿no? Entonces toma sus cosas con alguna naturalidad, la deja hacer. Leandro no la entendía y más se apasionaba por aquella criatura inabarcable, rara en la villa, más una estampita de santa que una piba. Claro, Leandro se va a preguntar a su modo por qué le tocó a él, ¿no? Después Leandro se iba porque Elisa tenía que bañarse, salir corriendo a sus planchados por hora. Por mucho que intentó prolongar la visita preguntando por el viaje, Elisa ya no volvió a hablar del asunto. Ahora otros la escuchaban y la entendían. Mónica, Guerre y Diana, ¿no? Todo, la gente de la librería. Su más profunda felicidad era la Puebla, aquí viene la librería, ¿no? Puebla de gente que cosía las roturas del lenguaje. Mónica, Diana, Guerre y hasta Juanita saboreaban las palabras como caramelos. Hasta las dejaban un rato en la boca antes de pronunciarlas. Elisa era una desamparada, una víctima pidiendo ayuda, y ellos la hicieron parte de sus jornadas. Allí iba Elisa cada sábado, jugaba con Juanita, tomaba mate, se sentaba a leer detrás del mostrador. De a poco se hizo parte de la reunión sabática en aquella librería de culto donde las palabras tenían permisos especiales. Conocí un pavo con este nombre, Ítalo no, Calvino, chistes de librero, ¿no? De lo que, bueno, la Lili conoce tanto. Y Elisa leyó la historia de un castillo donde los destinos se cruzaban, historia escrita para ella. En una de las primeras visitas, Mónica hizo una pregunta que tenía en la garganta desde que la había visto por primera vez. Perdóname, Elisa, ¿vos estás comiendo bien? Te pregunto porque no te veo buena cara, estás un poco pálida. Sí, que me quedé un poco amarilla después del viaje. ¡Ay! ¿Un viaje? Uno, sí, que hice a Jujuy, a Tilcara. Mónica casi aplaudió de entusiasmo, ¿no? Mónica se va a parecer un poco a Martín. Tiene idealizada, le encantaría ir a Tilcara, tiene cierto relato de Tilcara, ¿no es cierto? Que no es la vivencia ni de Elisa ni de Liliana Bodoc, que llegó y no la pudo disfrutar como tenía previsto porque algo se le descompuso en el cuerpo, ¿no? Todo esto que hemos contado y que ella cuenta en su blog. Y esto va a ser, lo que se va a saber ahora, completamente inesperado y retremendo. Mónica casi aplaudió de entusiasmo. De verdad, yo fui a Tilcara hace unos años. No es el lugar más lindo del mundo, le dice, ¿no? Elisa tembló. ¿Conoces a Nerio? No. ¿Y a Orestes? Tampoco. Mónica aclaró. No, si estuvo pocos días de paso para Bolivia. Iba con el papá de Juanita. Creo que ahí me quedé embarazada. Si algo faltaba para que Elisa se sintiera amarrada a la Puebla, eso acababa de ocurrir.
De ahí en adelante, cuando Juanita se dormía o estaba entretenida con sus juguetes, Elisa Viltes contaba una historia de proporciones fantásticas que Mónica Guerra y Diana escuchaban con verdadero interés. Sábado a sábado en la librería, Elisa Viltes contaba de un dios que hablaba en inglés y una gitana, de un bobo y un guiso con dedos humanos. Fíjense cómo, bueno, se va produciendo esta metaficción donde Elisa, casi la autobiografía, ¿no? Donde Elisa empieza a producir historias de fantasía, como Liliana Bodoc, ¿no? Y Elisa es Liliana, Liliana es Elisa, y nosotros vamos viendo cómo se va transformando, ¿no? en escritora. No importara que fuera estrictamente cierto todo lo que se predica para la literatura de fantasía, ¿no? No importaba que fuera estrictamente cierto, pero había en aquella historia una tormenta, una música demencial y un misterio, acodados así sobre pilas de alta literatura. Mónica, Guerra y Diana prestaban atención a la poesía primitiva de la especie humana. En Jujuy Dios habla en inglés, pero en Tilcara tiene sarpullido y tos. Acá tenemos a Abel Moreno, ¿no? Con su enfermedad. Bueno, capítulos de esta cuarta parte súper breves, donde hay menos lo que dice, ¿no? Que todo lo que no dice, y que nosotras las lectoras se nos hace agua a la boca por decir, por poner, por relacionar, ¿no? Nos los deja ahí para que la actividad lectora sea de mucha participación, ¿no? De mucho atar cabos, ¿no? Ahí nomás se nos viene como esa chispa divina, ¿no? Como ese relato sagrado de lo fantástico que está en la novela de la Lili. Sigue preludiando, pequeños preludios, estos epígrafes de canciones de cuna. Los rieles de maní, la estación de budín, duérmete, mi dulce querubín. Nada más lindo, más divertido también que, ¿no? Todas las canciones de cuna, los relatos infantiles con su rima consonante, que es tan hermosa, tan divertida, tan tentadora, tan literaria. Palmearon en la entrada del rancho cuando atardecía. Eran dos pibas en código de pelea. Una de ellas, Solange Barrientos, cogoteaba como un gallito. ¿Vos andás con el Leandro? Para que Rufina no escuchara, Elisa salió y cerró la puerta. Habla más bajo, pidió. Pero por si no lo sabes, yo soy la novia. La acompañante de Solange asentía y cambiaba el peso de una pierna a la otra. Habla bajo, que mi abuela está durmiendo, dijo Elisa. Encima te hace la reina. La que afirmaba ser novia de Leandro se le fue encima. Deja de provocarlo porque te voy a agarrar de los pelos. Sin espamentos, Elisa dio un paso adelante y le habló a la distancia del aliento. Yo parezco rubia, dijo, pero si quiero soy más negra que vos. A partir de ahí, Elisa usó un plural escalofriante, que claramente no hacía referencia a Leandro ni a Rufina. No queremos verte más por acá, ¿entendiste? No queremos bailar encima tuyo, no queremos ahorcarte como con una serpiente viva. Solange Barrientos se vio obligada a bajar la cresta, solo para guardar las apariencias. Frente a su acompañante balbuceó, que con razón decían en la villa que Elisa estaba loca, no más que eso, y se fue para no volver. Cuando se quedó sola, Elisa tuvo miedo de su voz. ¿Había sido ella la que había hablado? ¿O habían sido los demonios? ¡Qué maravilla! ¿No? Esto es calificativo, despreciativo, humillante. Esta Elisa que ha nacido sin querer en la entraña de aquella Elisa, ¿no? Después de lo vivido. Pero en la Puebla, Elisa Viltes se encontraba con lo mejor de su alma. Ese sábado Juanita se puso de mal humor a causa del sueño, como siempre, que eso ocurría. Mónica la alzó para cantarle la canción de cuna que ella misma había inventado para su hija. Duérmete, Juanita, duérmete, que viene el rey conejo, llévate al tren. Acá está el epígrafe primero que inicia esta cuarta parte. Elisa, que ya la sabía de memoria, la acompañó en voz baja y pide la sola condición que Juana esté dormida para la excursión. Poco después la niña dormía en un colchoncito acomodado en el espacio de la cocina. Estaba por llover, era probable que fuera poca gente a la librería. Si querés, limpio algo, ofreció Elisa. Mónica juntó las cejas. No, ni se te ocurra, agregó. Acá lo único que limpia es Guerre. El aludido aprovechó el momento para levantarse a preparar el mate.
Cuando volvió, las mujeres hablaban en susurros. ¿Es cosa de chicas o puedo quedarme? Elisa nos está contando algo, dijo Diana. Acá empieza a producirse esta interesantísima valoración de lo arcaico de contar historias en ronda, ¿no? Algo, bueno, de lo que la ronda lectora se vale, lo que tratamos de hacer o lo que recreamos semana a semana aquí en el YouTube y en la ronda lectora presencial, ¿no? Valorar este hecho arcaico que trae esta dimensión de humanidad que, bueno, en tiempos violentos, en tiempos injustos, ¿no? De alguna forma religa con lo mejor que somos. Por eso ha dicho que esa Elisa Cocora que ha enfrentado a Solange, que se viene a hacer la peliona, ¿no? Esta peliona, esta Elisa muy violenta, con un lenguaje muy descalificativo, realmente logró amedrentar a Solange. Aparece la otra Elisa, ¿no? Esta Elisa que es capaz de ser la líder a la hora de armar una ronda para contar una historia, ¿no? Ya vemos que hay canciones de cuna de fondo, pero bueno, se prepara este mate y se viene como este ritual donde Elisa está aprendiendo a contar lo que le pasó sin contarlo en lo confesionalmente o en el plano de lo real, digamos así, en el plano de lo empírico de la vida, en el plano cotidiano, pero sí sin querer, queriendo, a través del cuaderno, de la poesía de Elisa La Rosa Inesperada. Ella empieza a encontrar su voz, ¿no? Su voz escritora, y la empieza a sacar aquí, y ve la fascinación que producen estos relatos, el modo en que ella los cuenta, y descubrir que más allá de que si es verdad o no es verdad, ¿no? Es el verosímil de contar el que aparece aquí cuando Guerre va a preparar el mate. Elisa nos está contando algo, dijo, ahí me quedé, dijo Diana. A ver, quiero enterarme. Elisa volvió a empezar, para incluir al recién llegado. De Candela, una nena que conocí en Tilcara. ¿La nena de la piedra? Se equivocó Guerre. No, una que estaba con su papá, muerto, en una revista. Acá acuérdense, miren cómo lo arma. Es la hija de Cabeza, ¿se acuerdan? Que la novela empezaba con esa noticia que Elisa le veía en el diario, donde estaba la carita de Candela, que era chiquita, ¿no? En ese verano, que es asesinado el periodista José Luis Cabezas. Así que retoma, y el Guerre, que trabaja en la librería y que seguramente sabe de literatura y de leyenda, empieza por la niña, ¿no? De la piedra, que ha sido de quien se ha despedido, y sin embargo cuando repasa la historia, Elisa se pone a pensar o a sentir, o a dejar salir para contarles a las personas que la escuchan narrar, empieza por esa imagen, ¿no? De la pequeña Candela. De a poco, y entre los tres, fueron entendiendo que Elisa Viltes hablaba de José Luis Cabezas, pero ¿qué hacía Cabezas en Tilcara, a los pies de una cama de bronce? ¿Qué hacía entre hombres oscuros, parecidos tal vez a sus asesinos? Guerra encontró un comentario que lo ayudó a moderar su emoción. Elisa, ¿por qué no escribís las cosas que te pasaron en Tilcara? Mónica y Diana se mostraron entusiasmadas con la idea. Dale, escribilo así como lo decís. Elisa aceptó la sugerencia con naturalidad, quizá porque no imaginaba la dificultad de la empresa, quizá porque sabía que alguien iba a dictarle las palabras precisas. Ya tengo el cuaderno, dijo. Qué bonito, qué precioso. En la villa, el teléfono de la carnicería llamó muy de tanto en tanto y siempre corrió Rufina. Un par de veces fue Che Juan. Al pobre la esperanza ya no le alcanzaba ni para mentir. Acá estamos, más o menos. La Irene anda mal, desde el embarazo quedó mal. ¿No? ¿Se acuerdan que ella se apena, se deprime, se quiere volver? En una ocasión llamó a Ana María desde Jujuy. Rufina le comentó a Elisa que su tía le mandaba saludos. Decirle la próxima vez, decirle a tu hija que se muera. Finalmente se anima, ¿no? Y Elisa le dice a Rufina. El próximo párrafo, luego de un blanco activo que remata este capítulo, empieza con la cursiva de las palabras que Elisa usó
sin pensar. Ya tengo el cuaderno, ¿no? Cuando dice escribí, escribí, ya tengo el cuaderno, o sea, ella tuvo esa espontaneidad, ese gesto, y entonces lo repite para ella misma, para saber, ya tengo el cuaderno, había dicho. Y apenas volvió al rancho, fue a buscarlo. Estaba exactamente donde lo había dejado por última vez, pero tan lleno de tierra como si llevara siglos sin que alguien lo tocara. Elisa lo sacudió y se quedó mirándolo un largo rato en la página de la dedicatoria. Ahora sí podía visitar a Beatriz, dar la cara, admitir su fracaso y su regreso. La voluntaria del hogar no iba a decepcionarse porque ahora Elisa podía contarle que iba a escribir un libro. ¡Wow! Nuevo epígrafe de canción de cuna y nuevo capítulo. Al país de los juguetes va cuando un río de leche, un puente pasará, y después de un cerro de pastel, el reino del juguete se ve aparecer. Elisa se detuvo en la puerta del hogar de niñas, en estado de indefensión, y llamó. La portera reconoció enseguida su enfermedad. ¡Ay, qué desmejorada, mijita! ¿Está Beatriz? Sí, sí, vamos. La portera caminó murmurando. ¡Uy, qué contenta se va a poner! Apenas la miró a los ojos, Beatriz supo que la supremacía sobre Elisa estaba deshecha. Sin embargo, pastora de ovejas negras, intentó recuperar el dominio con un movimiento inesperado. Ya sabía que estabas de vuelta, me lo contó un pajarito. Pajarito pudo ser Rufina, que se lo contó a la patrona. Pajarito pudo ser la patrona de Rufina, que se lo contó a su prima, la directora del hogar. Pajarito pudo ser la directora del hogar, que se lo contó a Beatriz. Era una relación sencilla. Si Elisa no había querido hacerla antes, la hizo en ese momento. Ah, ya sé, fue la directora. En ese acto de deducción elemental germinaba la rebeldía, porque el comentario de Elisa era señal de su absoluta falta de agradecimiento. Me estoy esmerando para no enojarme, para no decirle claramente que la cabra tira al monte, que tuvo una oportunidad de salir de la villa y a la villa volvió, trabajando gratis cuando podría estar de viaje con mis primas, sacrificándome por estas pobrecitas, tengo que aguantar que venga con aires de señora. Miren los pensamientos, estos pensamientos oscuros, horribles, ¿no?, que tiene Beatriz. Y también una crítica muy fuerte que hace Liliana, estos supuestos voluntariados vocacionales para servir al prójimo y que finalmente tienen adentro una violencia reprimida que cuando escape es súper dañina, ¿no? Entonces, cuando ella va entrando, va apareciendo en cursiva todo lo que nos damos cuenta que Beatriz debe estar diciendo, va a decir, pero bueno, Elisa viene empoderada porque va a escribir un libro y si viene Beatriz con toda esta cháchara, chan, 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 chan. Para salvar la incomodidad, Beatriz la invitó, y aparte de que Beatriz bastante, digamos, ella tiene como 2 caras, 3 caras, porque ella tiene que sobreadaptarse también, tiene que ser la voluntaria, entonces tiene que ser buena, tiene que decir lo que no quiere decir, ¿no? Ella también tiene todas esas caras, porque esta cuarta parte va como de las caras, de las máscaras sociales que se ven, que necesitan tener cada una, con qué actúan en cada lugar, ¿no? Entonces, esta Beatriz, bueno, ya tenemos una medida de cómo es ella. Para salvar la incomodidad, Beatriz la invitó a tomar mate cocido en la cocina. ¿Qué pronto volviste? Uf, a mí se me hizo largo. Si vos lo decís. Llegaron en silencio a la cocina, o peor, haciendo comentarios inútiles. Los acordes del desagrado empezaban a escucharse. Bueno, contame algo, pidió Beatriz. Yo venía a contarte un fagot. Qué bonito, Dios mío. Preparó el anuncio. Que voy a escribir una novela. Y miren cómo arma. Un fagot preparó el anuncio. Nos escuchamos el fagot, una especie de pregonero que dice, introduce las palabras de Elisa. Luego dice, viento metal, 5 trompetas, alegro manón tropo. Como si estuviese escuchando, bueno, seguimos con esta partitura sonora, como si estuviese escuchando aquella orquesta fantasmal. Elisa Viltes contó de la librería, de Mónica, Diana y Guerre, contó que ellos le habían pedido que escribiera. Ya veo. ¿Y sobre qué, si puede saberse? Del viaje. ¿Tu viaje? El contrabajo interpuso su espacio sonoro en la conversación de las 2 mujeres que en la cocina del hogar tomaban mate cocido. Porque me pasaron muchas cosas. Punto suspensivo. Mirá, Elisa,
A todos nos pasan cosas y eso no significa que podamos escribir una novela. Miren acá como va describiendo como la partitura también, todas las cuerdas, ¿no? Ya en este momento. ¿Esa gente te explicó algo sobre la novela de viajes? Porque sabés que es un género literario o no, ¿eh? Y acá también nos tira a nosotras la pista, la clave de que esta novela es la novela de viaje, pero de un viaje que no fue. Súper interesante. Archiliterario, en un sentido profundo. Esta gente te explicó algo sobre la novela de viajes. Recordemos que aparte la aguja que se le cayó a Beatriz, se le clavó en la axila, ¿no? Allá. Pero se pone en ese lugar de burguesa privilegiada, con cultura. Madera y metal, acá son la orquesta, ¿no? Madera y metal las obligaron a alzar la voz. Adoré esto. Ahí leo muchos libros, a veces los leo enteros. Leí Un castillo donde se juntan unas personas, como los destinos. Las palabras empezaron a cruzarse. Lo escribió uno que se llama como el pavo que vigilaba la entrada del castillo. Madera, metal, cuerdas, con la orquesta en su clímax resultaba casi imposible escucharse. ¿Cómo?, preguntó Beatriz. Elisa habló sobre la voz autoritaria de la soprano. Sori in manis et in anis, en la Puebla me sale bien acá, al revés y en cursiva al derecho, ¿no? Todo lo que la voz interior de Elisa, esta que está empoderada, esta parte de ella que brilla en la librería, en la Puebla, y que acá, ante el maltrato, la sospecha y todo esto que perpetra Beatriz en ella, quiere hablar al revés, ¿no? Quiere ponerse... En la Puebla me sale bien la historia. Tu volubilis, status malus, porque ellos, es precioso este instante, es preclaro, porque ellos no se ríen, vana salus, ni se distraen, semper dissolubilis, ni limpian la bombilla del mate, olumbrata et velata mici, quoque, niteri, hasta me dicen que en la villa también hay poesía. Acorde final. Muy bien, Beatriz se puso de pie. Entonces vaya a escribir, señorita, y avíseme cuando le editen el libro. Elisa Viltes no insistió para quedarse. Beatriz, por su parte, no pudo acompañarla hasta la puerta porque tenía que visitar a una huerfanita que, a pesar de su origen, manifestaba el don de la inteligencia. Beatriz le pidió a Dios permiso para vomitar, pero en esa ocasión Dios no quiso acceder y la voluntaria tuvo que tragar ácido el día entero. ¡Wow! Las muñecas vendrán, nuevo capítulo, el último que leemos por hoy, en este clima de triunfal para Elisa, ¿no? De haber descubierto esta vocación, esta habilidad, de poder dejar callada a Beatriz, que no se tiene que tragar su bronca, todo eso que tiene ahí. Epígrafe de Canción de cuna. Las muñecas vendrán con fruta y mazapán. Duérmete que pronto partirán. ¿Qué puede hacer una oveja si el pastor la desprecia? ¿Cómo existe? Una oveja no es más que el rebaño y el rebaño es una prolongación del pastor. Entonces, ¿cuál es el propósito de una oveja abandonada? Quizá hasta olvide que debe comer pasto. Elisa no fue capaz de reconocer las conexiones entre su visita al hogar de niñas y el súbito desapego que sintió hacia la idea de contar su historia. De pronto dejó de creer que era posible, perdió interés y hasta se enojó con aquellos que se lo habían propuesto. Miren qué fuerte el desprecio, la violencia de Beatriz, la desanima, ¿no? Ella no sabe cómo pasó, pero pasó. Ay, por primera vez en varios meses no fue a la Puebla. El siguiente sábado la señora Aragunde le avisó que alguien la buscaba. Elisa salió a la vereda, deseando que nada malo le hubiera pasado a Rufina, pero en lugar de una mala noticia encontró a Mónica Vestar, que quería saber de ella. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Juanita preguntó por vos toda la tarde. Elisa se quedó callada. ¿Vas a pasar hoy?, preguntó Mónica. No sé, porque salgo más tarde, dijo Elisa. A partir de entonces, Elisa Viltes cambió el recorrido entre la casa de los Aragunde y la villa para evitar la Puebla. Como decía mi mamá, me cacho en 10. Soledad, trabajo de los diablos, soledad de la pena, soledad de los pobres,
soledad del lenguaje. Rufina fue testigo de la recaída de su nieta. Elisa volvió al silencio profundo que rompía muy de tanto en tanto, y era mejor eso que escucharla decir rarezas. Algo más sucedió a partir del sábado en que Elisa decidió no ir a la Puebla. Un hombre desconocido empezó a aparecer en su camino, cerca de la casa de los Aragunde, cruzando el parque, en las vías, vestido de silencio. A veces caminaba unas cuadras a sus espaldas, otras veces la miraba pasar. Agosto tenía catarro. No vayas a trabajar, Rufina, estás enferma. Se enferma el que puede, dice la vieja, ¿no? Mentira, vieja, se enferma el que come arroz con leche. Rufina ya no pretendía entender. ¿Vos le avisarías a la señora? Sí, yo le aviso. Minutos después, Elisa iba camino a la carnicería para hacer el llamado que iba a dejar más tranquila a su abuela. Entonces los vio. Volvían uno junto a otro, avergonzados. Elisa se detuvo en seco y apretó las manos. Ellos también la vieron y fue peor, porque corrieron sin gracia, torcidos hacia el lado de las valijas. Irene perdió fuerza en las rodillas y se cayó de boca. Cuando Elisa llegó, su madre estaba en cuatro patas, queriendo levantarse y sonreír, mirándola con un dolor que Elisa jamás le había visto. Qué inmensamente flaca estaba Irene, qué inmensamente tristes estaban los dos. Qué ganas de abrazarlos, qué cumbia inesperada. Hola, dijo Elisa, la vieja está en la casa, enferma. Irene no bailaba, no cantaba. Irene andaba pálida y seca. Rufina le cocinaba fuerte para que recobrara la salud. Gracias, vieja, dijo Irene un día. A Elisa le hacía feliz ese dolor, porque gracias a él, Irene empezaba a parecerse a una madre. Las maternidades alternas, los modos de maternar, las marginalidades, una novela en clave sonora, en clave de cumbia, en clave de carnavalito, en clave literaria. Dejamos aquí esta entrega, habiendo finalizado la cuarta parte, y nos iremos ya a la última parte en la próxima entrega, la semana que viene. Muchas gracias por haberme acompañado, por haber tenido el coraje de atravesar tanta belleza y tanto dolor, por seguir leyendo aquí conmigo en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la Librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Hasta la semana que viene.